Voy a estar aquí abajo mejor. Buenos días, Contralora. Los vocativos ya están dados, así que muchas gracias, colegas. Yo también soy, ¿cierto? Soy funcionario municipal, así que, y partir, esto lo digo en todos los simposios, porque las cosas hay que hacerlas, digamos, ¿cierto? Hay un dicho por ahí antiguo que dice, en la vida no solamente hay que ser, sino también hay que parecer. Yo como funcionario municipal, en estas actividades que son particulares, ¿cierto? Debo tomar día de vacaciones de tal modo, ¿cierto?, de no tener estas inconsistencias de eh, estar con asistencia en un lugar de trabajo donde uno no está y por lo tanto en cosas pequeñas como esta vemos las acciones concretas de cómo tenemos que buscar la probidad, la transparencia, ¿cierto? Y finalmente mejorar la credibilidad que hoy día no está como nos gustaría, ¿cierto?, respecto a los funcionarios municipales. ¿Qué nos tiene aquí, ¿cierto?, compartiendo esta actividad? Algo que ya en el año 2019, 2020, más o menos en esa fecha, ocurrió digo la primera, porque la anterior era muy antigua, ¿cierto? Para los demás experiencias, ¿cierto? Pasaron muchos años en donde no se pudo reactualizar, fijar o modificar la planta municipal, ¿ah? Entonces nos encontramos con que los municipios, en su gran mayoría, teníamos aberraciones, por ejemplo, como que no había un director de control, porque en la estructura no estaba definido, ¿cierto?, un director de control en la estructura municipal. No había un encargado, un jefe de informática, de tecnología, porque en esos tiempos, ¿cierto?, dos o tres computadores habían en el municipio. Entonces, estábamos en una condición bastante precaria respecto, ¿cierto?, a una estructura del siglo XXI. Han pasado, ¿cierto? Y han ocurrido una serie de movimientos en el tiempo, ¿cierto? Y estos movimientos vienen desde el año 2016. ¿Ah? ¿Y qué es lo que buscaban estos movimientos, estas modificaciones en la ley? Finalmente lo que buscan o lo que buscaron era de alguna forma homologar, y aquí hace mucho sentido porque veo que hay actores del Estado, digamos, ¿cierto? No necesariamente municipales, en donde se buscaba homologar de alguna forma, ¿cierto?, la estructura de remuneraciones a el sector público. Era el gran reclamo, digamos, ¿cierto?, que tenían los funcionarios municipales de, oiga, el grado 16 de la municipalidad administrativo no es el mismo del grado 16 del Ministerio de Obras Públicas, ¿cierto? Porque habían diferencias en las asignaciones. Entonces, desde ya el año 2016 empezaron a ocurrir estas situaciones de homologar, ¿cierto? No en un 100%, pero sí homologar algunas situaciones. Vimos el tema del PMG, para los que son más antiguos, ¿cierto? Que hubo incorporaciones en las bonificaciones. Finalmente, ¿cierto? Ya para entrar al tema de la planta propiamente tal, vemos que el espíritu, ¿cierto? Y el espíritu que tuvo en la ley inicial y en la actual es profesionalizar y tecnificar las plantas municipales. ¿Ya? Eso quiere decir que le debemos incorporar un poquito más de ingeniería a los procesos. La Contralora, ¿cierto?, hablaba de los controles no solamente correctivos, sino que los controles preventivos. Y para finalmente tener controles preventivos, tengo que hacer un levantamiento de los procesos. Tengo que definir dónde están mis procesos municipales y esos procesos municipales identificarlos por los más críticos y los menos críticos, ¿cierto? Los que son auditores, ¿cierto?, entenderán que eh, nos encontramos que hay procesos que puede que no sean tan relevantes, por lo tanto el nivel de riesgo es menor. Entonces, parece que tiene sentido que yo me concentre en los procesos que son más críticos, que si de alguna forma me equivoco, eh, me perdonan lo coloquial, digamos, pero la embarrada es muy grande, digamos, ¿ah? La embarrada es muy grande. Entonces, ahí hay que poner foco donde están los procesos críticos, ¿cierto? Se perdió plata, la conciliación bancaria. Hoy día hemos visto casos lamentables, ¿cierto?, en donde la conciliación bancaria, si hubiese estado al día con controles, no habría pasado. O si pasó, me doy cuenta el otro día, ¿cierto? Pero a veces nos estamos dando cuenta después de 5 años. ¿Y por qué se dio cuenta la Contraloría?
no porque se dio cuenta por controles internos. Entonces hay otro tema, los controles internos. Bueno, entonces, primero, el foco relevante de esta nueva ley de planta es la profesionalización. Y eso quiere decir que la creación de estos nuevos cargos debe ser de a lo menos el 75% de profesionales o técnicos. Un poco la relación es 1:3. ¿Ya? Eso quiere decir que el legislador fue bien hábil porque le creó un costo al municipio. Para crear un cargo administrativo en la nueva planta, le cuesta 3 profesionales o 3 técnicos, digamos. Esa es un poquito la relación, 1:3. Y lo que se establece, ¿cierto?, es que el alcalde, ojo, podrá, ¿cierto? Es facultativo de lo que identifique el alcalde, ¿cierto?, como jefe de servicio para su estructura municipal. No es un deberá, es un podrá. Y cada 10 años ocurre, ¿cierto?, esta modificación. En realidad, cada 8 años con con una holgura de hasta 2 años, ¿cierto? La gran mayoría de los municipios actualizaron su planta o la fijaron, digamos, ¿cierto? El año 2020. Por lo tanto, el 2028 ya deberían estar, ¿cierto?, con su nueva planta. Y tendría una holgura de hasta el 2030, ¿ya? Algunos cambios que han ocurrido en la historia, ¿cierto?, de plantas, y no nos olvidemos, ¿cierto?, que antiguamente teníamos un gasto máximo de 35% del ítem 21. Cuando me refiero al ítem 21 me refiero al gasto en remuneraciones, respecto a los IPP, a los ingresos permanentes, y hoy día, ¿cierto?, que es lo que indica la norma, hasta un 42%, ¿cierto? Vale decir, en el ítem 21, planta, contrata, honorario, etcétera, yo puedo gastar hasta el 42% de los ingresos propios permanentes, ¿sí? Por lo tanto, primer warning, tenemos que aumentar los ingresos propios permanentes si yo quiero aumentar mi planta, porque lo contrario, ese, ese guarismo no me va a dar, digamos. ¿Ah? Y no nos olvidemos, este es un tema bien delicado, la verdad. Probablemente la Contralora lo debe tener identificado para cada municipio, el cumplimiento del 40% respecto del gasto en la contrata respecto al gasto en la planta. Que sabemos también, por lo menos me he ido interiorizando, ¿cierto?, en estos simposios, que las realidades son varias, digamos. ¿Ah? Y hay municipios que la verdad han tenido que aumentar su gasto en la contrata, por ejemplo, porque no tenían ningún inspector de seguridad y tienen excedido, digamos, el límite del 40%, ¿ya? En algunos casos excedido de manera importante. Y el sentido de estas plantas es un poquito también buscar el orden. Si tienen gente a contrata, ¿cierto? Por la vía de la estructura municipal, se puede a través de la planta poder traspasar en la medida que la norma así lo exija, de la contrata a la planta, efectivamente, enhorabuena porque estaríamos de alguna forma buscando el equilibrio respecto a este indicador que es importante de no excedernos del 40% del gasto de la contrata versus el gasto de la planta. No nos olvidemos que esta ley, ¿cierto?, lleva aparejado también con cumplimiento de temas de recursos humanos. Normalmente, o hasta hace poco, hablamos de recursos humanos más bien como una oficina pagadora de sueldos y una oficina que entrega certificados. Y eso era para nosotros la unidad de recursos humanos, que de recursos humanos no tenía nada, ¿ya? Entonces, ya tenemos que, de alguna forma, ponernos los pantalones largos y empezar y ahí donde vienen estas incorporaciones en las nuevas plantas, incorporar cargos asociados, por ejemplo, a recursos humanos. Algún psicólogo, psicóloga, ¿cierto? O carrera afín que sea experto en materias de desarrollo organizacional, por ejemplo, para que hagamos mediciones de clima laboral, etcétera, etcétera. Pero no solamente quedarnos en pagar sueldos,
ver asistencia con el reloj control y entregar certificados, ¿cierto?, a los funcionarios. Esta es la tabla que ustedes deben saber, ¿cierto? Pero no nos olvidemos que estamos regidos por esta tabla. Esto no es discrecional. No es discrecional en qué grado queda el alcalde, digamos. No es discrecional en qué grado puede estar un escalafón profesional. Hay rangos. Y esos rangos hay que cumplirlos. Y no nos olvidemos que eh, hay también, por lo tanto, diferencias de grado entre estamentos, digamos. ¿Ah? Hay una regla, ¿cierto?, de que para subir de grado tiene que haber aumento en la población o aumento de los IPP, digamos. No es que sea discrecional que yo diga, no, quiero que el alcalde ahora sea grado 1. No, tiene que tener esta condición, ¿cierto?, que una circular que entrega la subdere. Estos son requisitos, ¿cierto? Se los dejo, esta es una presentación que entiendo se las van a hacer llegar a ustedes. No me quiero concentrar en eso porque ustedes lo saben, está en la ley. ¿Cuáles son los requisitos que se requiere para cada uno de los estamentos dentro del escalafón municipal? ¿Mm? Aquí me voy un poquito, ¿cierto? Yo sin ser abogado, pero me voy un poquito a algunas condiciones que la ley establece respecto, ¿cierto?, a los límites, los requisitos. ¿Ah? Y esto es, yo diría, un poquito el centro de la reestructuración o la modificación o la fijación en la nueva planta. Límite del gasto. Porque aquí ya vamos a empezar a hablar de que hay condiciones desde el punto de vista no solamente presupuestario, sino también desde el punto de vista financiero. Y nosotros que somos funcionarios municipales, a veces nos equivocamos y nos quedamos solamente con el concepto del presupuesto. Y el presupuesto, como dice la palabra, es una estimación. Yo estimé un ingreso X y estimé un gasto Y. No hay una baja probabilidad que me equivoque en esa estimación. Por lo tanto, también hay una variable que es muy relevante dentro de los municipios y que se refiere a el aspecto financiero, particularmente cuando hablamos de caja. O sea, yo tengo que saber cuánto tengo en mi cuenta corriente. Y ese análisis financiero, no solamente presupuestario, ¿cierto? De alguna forma también es un indicador para decidir si tengo disponibilidad, no solamente presupuestaria, sino que disponibilidad financiera, ¿sí? Tengo plata, digamos, para aumentar el gasto en esta nueva planta. Entonces, eso les diría que más allá de lo normativo es muy relevante porque eso de alguna forma les va a decir cuán factible es el aumento del gasto para ustedes para una nueva planta. Hablamos, ¿cierto?, del 75% de los cargos creados que deben ser o profesionales o técnicos, es una condición. El escalafón de mérito. Si yo les pregunto, ¿tienen actualizado el escalafón de mérito? ¿Sí? Bueno, me he encontrado en esta misma pregunta que hago que en algunos casos ha estado la Contralora, que hasta ahora todas han sido Contraloras. Creo que en un simposio me encontré con un Contralor regional, cuestión que me alegra. Em, Hay cierto, el funcionario se tiende a inhibir, ¿cierto? Porque está la Contraloría, pero mi sensación es que ocurre mucho esto de que el escalafón no está actualizado. O bien hacemos este proceso de calificación que ese es otro simposio, hablar de las calificaciones, ¿cierto? Y creo que más a nivel de Estado, digamos, no solamente municipal, porque somos todos perfectos. Somos todos de nota, en el colegio me acuerdo que no todos éramos de 7, digamos, ¿cierto? Pero aquí somos todos de 7, todos somos superhéroes, todos somos lo máximo, y yo creo que en la realidad eso no es así. Entonces estamos en un círculo un poquito perverso, porque en el fondo estamos incentivando un poquito a la mediocridad. ¿Por qué razón? Porque el funcionario que se saca la mugre trabajando, ¿cierto? Que tiene el mismo grado que el compañero de al lado, que el otro es más flojo, y este se saca la mugre trabajando, gana lo mismo. Y cuando ganan lo mismo,
y yo trabajo harto y el otro trabaja muy poco, hay un incentivo perverso a que el que es bueno para la pega se empiece a poner un poquito más flojo. Entonces, ahí, si hay directores acá, la invitación es que es injusto eso. Es injusto para el funcionario comprometido. Por lo tanto, las calificaciones no deberían ser lo mismo. ¿Y por qué les comento esto? Porque eso es asociado al escalafón de mérito. Porque después, cuando veamos la planta, ¿cierto? Eventualmente, ese que era más flojito, que también tiene el 7, va a pasar en ascenso. Y no el funcionario que tiene un día de menos antigüedad que el otro, pero es mucho más productivo, va a quedar abajo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ok. Eh, Aquí es bien importante, ¿cierto?, que cuando hablamos de estimaciones, la norma lo que nos establece es que debemos hacer una revisión de 3 años hacia atrás, ¿ya? Habla de 3 años precedentes. Entonces, la verdad que como en algunos casos nos encontramos que ya van a estar el año 2028 presentando, es decir, el 1 de enero ya va a estar publicado el diario oficial. Eso quiere decir que ustedes van a entregar, van a presentar a la Contraloría el 27 la propuesta de reglamento, digamos, ¿cierto? Eso implica que van a tener que el año pivot o pivote va a ser el año 2026 y los años precedentes van a ser 25, 24 y 23. 23, 24, 25, perdón, 24, 25 y 26. Entonces 24 ya pasó, 25 está pasando. Me queda holgura con el 26 nomás. Tenemos poco tiempo. Tenemos poco tiempo para que ustedes hagan gestión de qué? De aumento de ingresos y de disminución de gastos. Porque de lo contrario, no van a tener ese diferencial de crecimiento de tal manera de poder hacer por factibilidad presupuestaria y financiera, hacer una nueva planta. ¿Por quién firma eso? El director de control con el director de finanzas. Ellos firman y se hacen responsables de que sí existe disponibilidad presupuestaria y financiera para aumentar el gasto con esta nueva planta. Comprenderán que ese certificado, si se hace de forma poco seria, el detrimento del patrimonio es tremendo, digamos. El incumplimiento norma podría generar un déficit en el presupuesto. O sea, es muy grande, el costo es muy grande y por lo tanto el proceso ahí es muy crítico. El proceso ahí es muy crítico. ¿Ok? Estas son las etapas que quizás ustedes ya las conocen para los que ya participaron de una planta en el año 2020, 19, en esa fecha. Son las etapas, digamos, ¿cierto?, que ocurren en un proceso de planta, ¿ya? La primera etapa, de manera un poquito más coloquial, se llama etapa espejo, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? De que a toda la gente que teníamos en la planta vigente, la pasamos a la nueva planta. Esa es la primera etapa. ¿Y por qué razón? Porque la ley es muy clara en dar seguridad absoluta a que en ningún caso esta ley genera desvinculación. No puede ser que un funcionario de planta se quede sin trabajo. ¿Ya? Da certeza absoluta que todos deben quedar en la nueva planta, encasillados. ¿Ok? Esa es la primera etapa. Luego ocurre una segunda etapa, que es la etapa de encasillar de acuerdo al escalafón. ¿Qué quiere decir eso? Eso pasó mucho en la planta anterior, digamos, el año 2020. En esta debería pasar menos. ¿A qué me refiero? Que habían funcionarios que, siendo técnicos, escalafón técnico, habían obtenido ya hace mucho tiempo un título profesional y ejercían una función profesional, ¿ya? Pero se les pagaba con el grado técnico. Eso ocurría mucho y la municipalidad no podía hacer nada porque no estaba la ley, digamos, ¿cierto? Entonces no tenía de forma arbitraria la posibilidad de poder aumentar el grado a ese funcionario. ¿Qué es lo que permite esta ley? ¿Cierto? Permite que, en la medida que existe la disponibilidad del nuevo grado y que cumpla los requisitos de ese funcionario, pasar de un escalafón a otro.
de un escalafón técnico a un escalafón profesional. Y eso también es facultativo del alcalde, es podrá, no es obligación. ¿Ya? La Contraloría interpretó, porque eso la verdad en la ley no quedó, no fue tajante la ley en indicarlo, pero así lo interpretó la Contraloría, eh, que a propósito de que está aquí la Contralora, ¿cierto? Que también este fue un proceso de aprendizaje, la planta anterior, digamos. ¿Y por qué lo digo? Porque nos tocó asesorar a distintos municipios y en distintas regiones habían distintos criterios. Para el mismo criterio, el mismo consultor que estaba haciendo la planta para la municipalidad A en la región A y para la municipalidad B en la región B, en una era aprobada y en otra no era aprobada porque habían criterios distintos, ¿ya? Yo entiendo que ahora con este proceso de aprendizaje va a haber una suerte, ¿cierto?, de estandarización respecto a los criterios de tal modo, ¿cierto?, de que tengamos mayor claridad. Pero ¿qué interpretó la Contraloría? Es que el funcionario debe sí ser traspasado al escalafón estando en el mismo grado. Eso quiere decir que no podría pasar un funcionario técnico grado 14 a un profesional grado 10 en este traspaso de estamento. En esa etapa, digamos, no podría ocurrir. ¿Ya? Entiendo que por ahí, ¿cierto? La hace mucho, está en conversaciones si se puede hacer la modificación a la ley, lo veo muy poco probable, pero hay una discusión respecto a eso. Luego la etapa 3 es la etapa en donde había cuenta, ¿cierto? Este traspaso o traslado de gente de escalafones distintos, vienen los funcionarios a contrata, ¿ya? Y eso quiere decir que habiendo disponibilidad nuevamente en esta nueva planta, si hay disponibilidad de cargos y cumpliendo estos requisitos, 5 años de servicio continuo anterior al encasillamiento, deben cumplir los requisitos generales específicos del cargo y deben encontrarse calificados en lista 1 o 2. Por eso es importante las calificaciones. Podrá, también podrá ser traspasado un funcionario a contrata a la planta. Entonces, ahí hay un mecanismo, ¿cierto?, de municipios que estén de alguna forma sobrepasados del límite de hacer este traspaso, ¿ya? Y eso de alguna forma no les aumenta el gasto, porque es traspasar del ítem 2102 al ítem 2101. No están aumentando el gasto, en la medida que no contraten a nadie más en la contrata. Que ahí, para, ¿cierto?, el equipo directivo, si está escuchando acá, es importante ser sumamente riguroso, porque lo peor que nos puede pasar, que ojo, pasa mucho, liberamos contrata, llega un nuevo alcalde y ¿dónde puede contratar? A contrata. Y volvemos en el vicio, ¿cierto?, de aumentar el gasto en la contrata. Y finalmente ocurre el encasillamiento. Después de estas 3 etapas, en la cuarta etapa ocurre el encasillamiento. Y ahí todos los funcionarios, de acuerdo al escalafón de mérito, ascienden si se generan las vacantes. Finalmente, la ley es bien clara y dice que a lo más a lo más un año, usted tiene de plazo para realizar los concursos, habida cuenta que queden vacantes aún por llenar. Me quiero tener un segundo ahí porque creo que es importante, a propósito de que aquí hay funcionarios municipales, que sean muy cuidadosos con las expectativas. ¿Ya? ¿Y por qué les digo esto? Porque me consta que así fue en el año 2020, en esa fecha, eh, los funcionarios tenían la expectativa de aumentar su remuneración. La verdad que no es extraño. Si le preguntamos aquí a toda la gente si le gustaría ganar más remuneración, yo creo que a todos nos gustaría ganar más, digamos, ¿cierto? Es raro que ganó, yo creo que no. Entonces, es una cuestión intrínseca al ser humano. Pero la ley de planta no apunta a eso. La ley de planta no apunta a que nos aumenten la remuneración. Si ocurre, enhorabuena, porque usted es un buen funcionario, cumple con los requisitos, perfecto. Pero no es una condición sine qua non que sea aumento de remuneración. Y eso me da la sensación que ocurrió mucho en el proceso anterior. Entonces, una sugerencia, manejen muy bien esa expectativa para que no ocurra en este nuevo proceso.
Ok, esto ya lo había conversado. Y aquí viene un poquito ya lo más duro, ¿cierto? Porque esto es lo más objetivo. El cálculo de este 42%, ¿cierto? Que este famoso certificado de disponibilidad presupuestaria que al director de control, al director de finanzas, eh, probablemente lo firman, después lo borran, o sea, que yo creo que varias veces lo firmaron y después lo rompieron, digamos, porque el temor, digamos, que tiene equivocarse acá es importante, por lo tanto hay que ser muy serio. Y en ese contexto, estas son las consideraciones, ¿cierto? Y las partidas que se deben considerar para efectos del cálculo. No es todo el ítem 21 que se considera para efectos de este 42% de los IPP. Por ejemplo, aquí no se consideran el gasto de honorarios de IDECO, digamos, o programas sociales, ¿cierto? No entran en esta ecuación, ¿ya? Esos honorarios que están de programas sociales que normalmente están asociados a Dideco, ¿cierto? No están considerados en este 42%, ¿sí? Tampoco está considerada la remuneración del alcalde. Y hay otras condiciones que se las voy a indicar en la lámina siguiente. Entonces, aquí tenemos la primera aproximación en esta facultad de modificar, ¿cierto? O fijar la planta del cálculo del 42%. Esto es lo que no, ahí estamos conversando, ¿cierto? Asignaciones de zona, gasto, remuneración del alcalde, eh, esas partidas no se consideran para estos efectos, ¿ok? Esto se lo van a hacer llegar de todas formas a ustedes. Entonces, finalmente, esa es la fórmula de cálculo, ¿ok? Todo eso menos remuneración del alcalde, ¿ok? Esto es fundamental, aquí no se pueden equivocar, porque sobre esto se firma el certificado. Y probablemente lo primero que revisa la Contraloría, digamos. Y aquí nos vamos a los IPP, a los ingresos propios permanentes, ¿ya? Que la verdad que el legislador fue un poquito eh, creo yo, benevolente con nosotros, porque consideró, para efectos del cálculo, que se puede considerar el 100% de los ingresos por concepto de permisos de circulación, ¿ya? Cuestión que, si ustedes a mí me preguntan, yo soy bastante más prudente, eh, no lo aconsejo, digamos. Y no lo aconsejo porque ese recurso, ese 62,5%, que es lo que se entrega al fondo municipal, no lo perciben. O sea, lo perciben y lo tienen que entregar al mes siguiente, digamos, del fondo común. Entonces, no es disponibilidad presupuestaria y financiera real. ¿Ya? Entonces, ahí está bien. Si es para efectos del cálculo, considérenlo. Pero en la caja, en el aspecto financiero, no lo consideran, digamos, porque se están mintiendo. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto?, las partidas. Patentes municipales. Entonces, hoy día, ¿podemos hacer algo? Sí, pues tenemos que hacer algo. Algo para aumentar los ingresos por concepto de patentes comerciales. Estamos haciendo cobranza, estamos cobrando a los morosos de patentes comerciales. Yo sé que no es fácil, porque probablemente, y estamos en el círculo vicioso, digamos, probablemente me van a decir, oiga, es que nadie está a cargo de eso, pues no tengo gente. Bueno, para eso esta nueva planta. Si vamos a incorporar una nueva planta, tenemos que poner foco a lo relevante, a lo que genere impacto en el municipio. En fin, otros derechos, concesiones, hay permiso de circulación, lo que estábamos hablando, impuesto territorial, que para algunos municipios es un ingreso fundamental, para otros es insignificante, porque el 98% de sus roles están exentos. Entonces es irrelevante la partida, ¿cierto?, de impuesto territorial. Por eso esos municipios perciben más por concepto de fondo común municipal, digamos. ¿Ya? Y deben considerar también la participación del fondo común municipal. ¿Estamos? Y ahí está la fórmula de cálculo. Y ahí ustedes obtienen el 42%. Ya voy llegando, ¿cierto?, a la etapa final, que me parece que es la más relevante porque de alguna forma aquí les quiero compartir algunas experiencias de el proceso de planta que tuvimos en el año 2020.
en distintos municipios. Estas son preguntas para los que hicieron planta. Hice un levantamiento de los procesos críticos de la municipalidad. Una pregunta que parece básica. Si yo quiero hacer una reestructuración en el municipio, parece relevante decir, identifiqué cuáles son los procesos críticos. Mi sensación es que no mucho. ¿Estimé correctamente los futuros ingresos y gastos municipales? Es el momento de hacer la autocrítica. No tengamos miedo a eso. Si no es poco probable que me equivoque en una estimación. La Contraloría no me va a poner una pistola, ¿cierto? Porque me equivoqué en la estimación. Si es una estimación, en la medida que lo hice de buena fe, ¿cierto? Que venía una serie histórica de incremento en el ingreso de tasas en promedio del 12%, y yo fui así todo prudente y crecí hacia adelante en un 8% y resulta que nos caímos a un 3%. No parece que sea mala fe esa estimación, ¿cierto? No parece que fue mala fe, pero es importante que ustedes hagan el ejercicio de cómo estuvo su estimación al momento de la planta que está hoy día vigente, tanto en el ingreso como en el gasto. ¿Con qué sentido? De ver dónde estuvieron las distorsiones, para no volver a equivocarse ahora. ¿Ok? Se realizó la modificación de planta atendiendo los requerimientos de toda la estructura municipal. Pregunta. Consulté a todos los directores, quien trabajó en esto, sensibilicé a través de las asociaciones de funcionarios, eh, o fue una conversación que se tuvo en una oficina encerrado en 4 personas, en donde ahí se decidió. Algo de eso hubo. La idea que no volvamos a cometer esos errores. Mm. Aquí yo hago es un juicio de valor, me puedo equivocar. ¿Esta modificación de la planta que realizaron agregó valor a la municipalidad? Porque efectivamente yo puedo hacer una evaluación ex post, ¿cierto? Ya ocurrió la planta en el año 2020. ¿Determiné el impacto que tuvo esa nueva planta? ¿Se entiende la pregunta, no? Determiné ex antes a la planta del año 2020 y ex post a la nueva planta del año 2020. Hice una evaluación de decir cómo lo hacíamos antes a cómo lo hago hoy día. Y cuando digo eso, tiene que ser objetivo. Qué sé yo, productividad, estudio de clima, encuesta de satisfacción a los usuarios, en licencia de conducir. Oiga, ¿cómo lo atendieron? Oye, son 3 preguntas, digamos. ¿Le resolvieron? ¿Sería dramático que todo se mantuviera igual? ¿Por qué digo sería dramático? Porque esto costó mucha plata. Le cuesta mucha plata a los municipios. Y lo peor de todo es que es mucha plata en el tiempo. No pueden volver atrás. O sea, se quedan con ese gasto, esa mochila de costo en el tiempo, que además se reajusta por sobre IPC. O sea, es mayor la mochila. Entonces, ojo ahí, no cometan esos mismos errores en este proceso de planta. Por lo tanto, y aquí viene mi juicio, mi sensación, ojalá me equivoque, es que la planta que estamos hoy día viviendo, digamos, ¿cierto?, tuvo mucho de mejorar los grados y poco, ¿cierto?, de mejorar y agregar valor al municipio. Esa es mi sensación, ¿ya? Esa es mi sensación, que finalmente al funcionario A le subí porque tenía un compromiso la remuneración, al B, al C, a todos le subí un poquito, pero todo siguió igual, todo siguió igual, y no es eso. Debo poner foco en los procesos críticos para que aumentemos ingresos, para que si no tenía nadie en cobranza, traje un funcionario para que se encargue de la cobranza en la nueva planta.
Eso sí agrega valor. No tenía nadie que veía matrices de riesgo. Traje un funcionario a control que vea matrices de riesgo. Eso agrega valor, ¿cierto? Ok. No me, no me cambia, parece, oye. No quieren que siga. Me quedan como 3 láminas nomás. No sé si ustedes me la pueden cambiar desde allá. Ahí. Este es un esquema un poquito, ¿cierto? Para ordenarnos, ¿cierto? Y ahí está lo que hablábamos, ¿cierto? Considerando que la gran mayoría de las plantas se aprobaron en el año 2019, en cuyo encasillamiento ocurrió en el año 2020, ¿cierto? Eh, de, deberán hacer, ¿cierto? Este proceso en el año 2027, lo que eso significa que ya ahora tienen que estar trabajando en el nuevo proyecto de planta 2028. Y ahí están los años que hablábamos, ¿cierto? Ah, perdón, ahí están los años que hablábamos. 24, 25 y 26. Año y medio o 2 años que nada podemos hacer y nos queda un año entero, 26, para hacer algo. Y cuando yo hacer algo es para que ustedes tengan factibilidad desde el punto de vista presupuestario y financiero de este gap de llegar al 42%. Eso quiere decir que si ustedes ya están en el 42%, es muy poco probable que puedan hacer una modificación o fijación a la nueva planta. Solo si están bajo el 42% o bien que tengan ingresos por percibir evidentes que los van a recibir hacia adelante, podrían hacer, ¿cierto?, una modificación. Lo que hablábamos, ¿cierto? Eh, Está la ley de retiros. Ya hay una cosa permanente en el tiempo, ¿cierto? Antiguamente costaba mucho que la gente se fuera jubilada, en fin, hoy día el tiraje es mucho más rápido. Por lo tanto, hagan ese ejercicio, revisen quiénes son los que se van, etcétera. Si hoy día ustedes tienen cargos por cubrir, por llamar a concurso, o sea, tienen disponibilidad de cargos en su planta y los cargos que tienen en disponibilidad no son relevantes, no son relevantes. ¿Será razonable llamarlos? Mi sensación es que no es razonable y lo que ustedes pueden hacer es que esa es una suerte de saldo en la cuenta corriente, de tal manera que cuando hagan la nueva planta, el aumento de grados lo hagan en contra de estos que no llamaron, de tal manera que solamente el efecto va a ser el diferencial, digamos, ¿cierto? Tienen 10 grados 16 que no han llamado, no los llaman, y quieren crear la planta con 6 profesionales. Bueno, esos 6 profesionales se van a netear con el menor gasto de esos 10 administrativos, y por lo tanto la diferencia va a ser el mayor gasto. Entonces, tengan esas consideraciones, ¿ok? Eh, bien. ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? Más, para que quede la lámina completa mejor, como estoy. Ahí. Ya, me quedan estas 2 láminas. Para no herir ninguna susceptibilidad, inventé 2 municipios, ¿ya? En este caso, este es el municipio del descuido, ¿ya? Ese es el nombre de la municipalidad, el descuido, ¿ya? Y esa municipalidad tiene en la parte superior, para que se entienda la lectura, los ingresos propios permanentes. Y en la parte de abajo, ¿cierto?, está el gasto en el ítem 21. ¿Qué pasó con ese municipio? ¿O qué está pasando con ese municipio? Ese municipio está en el 42%, ¿cierto? Está en el 42% su gasto en personal, crece a tasas del 4%, sus IPP crecen a tasas del 4%, y también crece, no es la misma razón, su gasto, 42,1, 42,6, 43,1.
¿Qué pasa con los gastos? Primer error, están en el 50%. O sea, su gasto en la contrata es un 50% respecto a su gasto en la planta, siendo que el límite era del 40 o es del 40%. Y miren cómo crece. Crece a tasas del 5,3%. Crece por arriba de lo que crecen sus ingresos. Por lo tanto, esta es la condición de ese municipio del descuido. Se encuentra en el 42,6 y la probabilidad de éxito de esa nueva planta es muy baja. Por lo tanto, aparece como denegado. Vamos a la siguiente. Y esta es la Municipalidad de la Prudencia. ¿Ya? Y la Municipalidad de la Prudencia, ¿qué nos muestra como indicadores? 38,5 en gasto en remuneraciones, 36,9, 35,4. Sus IPP crecen a tasas del 5,5%. Sus gastos crecen a tasas muy bajas. Si bien estaba en el 2024 en un 43% de la contrata, se dieron cuenta, tomaron acciones, por ahí estuve con un alcalde conversando, ¿cierto? Que me contó las acciones que está haciendo, producto de que se encontró con que su presupuesto no se está comportando como se había proyectado, sus ingresos están por debajo de las estimaciones, y resulta que tomó acciones y llegó al 37,7% en la contrata. Por lo tanto, está en un promedio de un 36,9%, ¿cierto? Y claramente tiene holgura para hacer la nueva planta. Muéstrenme la última lámina, por favor. Y eso, para que ustedes vean, es el resultado de hacer bien la pega. O sea, a propósito, el resultado de hacer bien la pega, ¿en qué lo vemos plasmado? ¿Cierto? Que a veces estas cosas medias etéreas, ¿en qué la vemos plasmada? La vemos plasmada que ese delta que tuvo, ¿cierto?, el municipio de La Prudencia para poder crecer, le implica contratar a un grado 6, que es un grado importante para un municipio, ¿cierto? 2 grados 8 profesionales, un grado 10 profesional, 2 grados 9 técnicos y hasta un grado 11 admitido. Vale decir, puede gastar mensualmente prácticamente 19 millones de pesos. Eso ocurre cuando somos prudentes, cuando somos razonables en el gasto, cuando somos cuidadosos, ¿cierto? Y hacer gestión respecto al aumento de ingresos. De tal modo que, ¿cierto? Puedo entonces hacer una planta, hacer una modificación de planta, pero como es la Municipal de la Prudencia, no va a aumentar grado, no va a subir los sueldos de la gente, sino que lo que va a hacer es que como hizo el levantamiento de los procesos críticos, dijo, yo no tengo a nadie en cobranza. Entonces, ese grado 10 profesional va a ser una persona que sepa de cobranza. Después dijo, no tengo nadie que haga control. Ya, el otro 10 es un un auditor que va a llegar a ver matrices de riesgo. Después se va a traer a alguien, ¿cierto?, para aumentar ingresos en patentes comerciales. Va a llevar otra gente, ¿cierto?, a revisar los contratos que son los más grandes que ustedes tienen. ¿Dónde están los contratos más grandes? Normalmente están en aseo, ¿cierto? En retiro de residuos domiciliarios, disposición final, mantención de las verdes, y resulta, con todo el respeto del mundo, digamos, pero en el municipio A lo lleva un funcionario que lo hace por mucho tiempo, qué sé yo, pero es un funcionario administrativo grado 16. Parece que quizás esa persona, no es culpa de esa persona, pero quien lo definió quizás no tiene todas las competencias para poder administrar los contratos más grandes de su municipio. Por lo tanto, quizás las licitaciones que se hacen no se ajustan a lo que debería ocurrir. Por lo tanto, estamos pagando más plata. Entonces, tendré que tener quizás un profesional especialista en esa área para que su foco sea optimizar los contratos. Entonces, ahí está la invitación que les hago, ¿cierto? Coloquen foco donde pueden bajar gastos con profesionales y técnicos que puedan llegar a esta nueva planta y coloquen foco en dónde puedo poner
cargos en aumento de ingreso para que en el tiempo, como ya tengo una nueva planta, ¿cierto? Esos 18 millones, esos 19 millones de pesos son en el tiempo, también tengan el tiempo profesionales y técnicos que ayuden, ¿cierto?, a la optimización tanto del recurso. Eso es. Muchas gracias.